No ha pasado ni una semana de que Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y los gobernadores y los alcaldes panistas ya se declararon en rebeldía, señalando que no atenderán sus recomendaciones. Además, ayer presidentas y presidentes del Sistema Nacional Anticorrupción emitieron un comunicado señalando que la elección de Piedra dejó dudas de legalidad y legitimidad. Vamos en contexto. La elección y rendición de protesta de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado dudas de legalidad y legitimidad en amplios sectores de la sociedad mexicana. En una carta dirigida al Senado, los presidentes y presidentas de comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción señalaron que Piedra Ibarra no acreditó el tiempo que se requiere para haber dejado de formar parte de órganos de dirección de un partido político. El 14 de noviembre, Piedra Ibarra informó que había pedido licencia a su militancia en Morena, donde además de ser candidata a una diputación federal en 2018, era miembro del Consejo Nacional. La ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que las personas que militen en algún partido político no pueden ocupar su presidencia. Además, alcaldes y gobernadores panistas informaron que dejarán de atender las recomendaciones de la CNDH mientras Piedra Ibarra se mantenga en el cargo. Los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijeron que los 10 integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional decidieron desconocer a la titular de la CNDH. A esta postura se sumaron los 399 panistas que integran la Asociación Nacional de Alcaldes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró el anuncio como una muestra de intolerancia, falta de respeto y revanchismo, mientras que el senador Ricardo Monreal señaló que el artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de no hacerlo, incurre en desacato. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista y amiga de Punto y Contrapunto. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias. Feliz. También está con nosotros Viridiana Hernández, asesora legislativa y militante Morena. ¿Cómo estás? Hola, bien. Buenas tardes, Martín. Bueno. Y como cada miércoles, lunes y miércoles, Alfredo Alecona, activista. ¿Cómo estás? Bien, Martín. Buenas noches. Muchas gracias. Y como cada martes y jueves, ahora todos estamos aquí revueltos. Alejandro Encinas, politólogo, simpatizante de la 4T, con tu corazón muy buen puesto en la 4T. ¿Cómo estás, Martín? Aquí invadiendo nosotros la mesa de Lecona. Sí. Extrañando a Genaro. Extrañando a Genaro. A ver, este es un tema que ya se ha venido discutiendo mucho, pero obviamente ha suscitado muchas reacciones. Estas reacciones de que empiecen a desconocer ya los fallos a priori, no lo habíamos visto nunca. Alfredo, ¿tienes alguna opinión sobre esto? ¿Realmente es una consecuencia de la falta de legalidad o es una falta de legitimidad de origen o es un híbrido? ¿Tú qué opinas? Un híbrido. Es todo junto. Sí. Este problema o estos problemas que estamos viendo son los que naturalmente suceden cuando se viola tan flagrantemente la Constitución. Creo que lo que no debemos de permitir es esta normalización de ya vamos a darle la vuelta y se legitimará con su actuar al frente de la comisión. Está muy reciente lo que acaba de pasar. Todavía, aparte de quienes se han pronunciado, como se consignó en la nota, a las 4 de la tarde hoy la oficina del Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México se ha pronunciado por el proceso opaco o contra este proceso que evidentemente no le da certeza a absolutamente nadie. Y lo demás que está sucediendo, pues sí, camina entre el oportunismo político, entre el cinismo y entre cosas que naturalmente se fueron pasando por este vicio de origen, por el vicio de origen de su nombramiento. Yo creo que es un exceso lo que hacen los alcaldes, lo que hacen los gobernadores panistas que han anunciado que no van a acatar o a hacer caso de las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, una violación a la Constitución no puede llevarnos a otra violación a la Constitución, o yo no sé a dónde vamos a terminar. Pero sí hay que volver todavía a revisar la información que ha salido en los últimos días sobre el nombramiento específico de Rosario Piedra. Yo al inicio sí pensaba, o me daba como cierta lástima, cierta pena que estuvieran metiendo el grupo mayoritario del Senado a Rosario en esta situación. Pero la verdad es que conforme pasó el tiempo y como la vemos echada para adelante y como hemos visto que ha salido en medios, ella también es bastante responsable de lo que ha sucedido. Ella se inscribió en el proceso. Ella firmó una carta bajo protesta de decir verdad sobre que no pertenecía que no era dirigente de un partido político, cosa que se ha demostrado que sí lo es. Y ella ignoró a los colectivos de madres de víctimas, que le pidieron muy específicamente
que no tomara protesta hasta que no se resolviera el tema de la legitimidad, de la transparencia, de la legalidad del nombramiento. Hizo caso omiso a todo eso y ahora tenemos a una ombudsperson, a una ombudsperson que tiene una crisis tan profunda de legitimidad que cuesta mucho trabajo y da francamente hasta risa. Hoy, en la entrevista con Carmen Aristegui, escucharla decir que los panistas o quienes no acaten sus recomendaciones incurrirán en una ilegalidad. Pues, ¿con qué autoridad moral puede hablar ella de ilegalidades cuando llegó de la forma en la que llegó? Entonces, yo creo que cuando un nombramiento así lo sostiene una flagrante violación a la Constitución, lo menos que podemos hacer es ignorarla. Sin caer en las irresponsabilidades como la que están cayendo los panistas, hay muchas cosas que explorar, inclusive hasta delitos. O sea, hasta un costo penal que debería de tener el hecho de estar desempeñando una función. Artículo, me parece, 213 del Código Penal. Usurpación de funciones. Por no desempeñar, por no estar, no cumplir los requisitos para desempeñar un cargo en la función pública. Ese por un lado. Lo de la protesta que hizo, de decir verdad, de que no pertenecía a la dirección de un partido, también es otro. Entonces, creo que hay muchas cosas todavía que hay que explorar y pues lamentablemente ya mañana va a presentar su plan de trabajo y de su equipo y demás. Y yo no veo que el tema vaya para abajo. Creo que todos los días tenemos nueva información y cosas que van cada vez poniendo la cosa más difícil. A ver, aquí ya vi la cara del contrapunto. A ver, ¿qué opinas? Bueno, independientemente de lo que comentamos, me parece que ahora en la opinión pública está centrado el debate en lo que se llama la no legitimidad de Rosario para ocupar este espacio, ¿no?, de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Coincido con Alfredo en que es excesivo que algunos alcaldes, algunos gobernadores, ¿no?, por ejemplo el queretano, y algunas autoridades digan que no van a acatar las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos, cuando en realidad nunca han acatado las recomendaciones, ¿no? Que también ahí tenemos un vacío ¿Nunca han acatado las recomendaciones? Pues no han acatado. No es el estilo de estos personajes acatar las recomendaciones. Pero también mi contrapunto va justamente en esta parte de elegibilidad y delitos, ¿no? A mí me parece que fue penosa la actitud del Senado en una gran parte del procedimiento, ¿no? Escuchabas y debilitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que debilitó el Senado también, o sea, el Senado mismo, ¿no? Al llevar a cabo este procedimiento que se manchó y que se opacó. Hablaba Alfredo igual que hay una firma bajo protesta de decir verdad de Rosario cuando dice yo cumplo todos los requisitos de ley. A mí me parece que sí cumple todos los requisitos de ley porque ahí está el debate de que si un consejero o consejera nacional de Morena es titular de un órgano de dirección, como dice la ley. La ley dice que no puede ser titular de órgano de dirección en el año inmediato anterior. Pero a ver, ¿qué pasa con el procedimiento? Y sí me gustaría contarle al auditorio y también, por supuesto, a mis compañeros. Se inscribieron los 57 participantes. Se inscribieron ante la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, que en Comisiones Unidas auscultaron, como dice la ley, cada uno de los perfiles. Existe un dictamen firmado por las Comisiones Unidas, por todos los integrantes, incluidos los diputados del PAN, incluidos los diputados del PRI, incluidos los senadores de Movimiento Ciudadano y, por supuesto, de Morena, en donde dice, los 57 cumplen los requisitos de ley. Posteriormente se hizo la auscultación a través de unos indicadores de probidad y de trayectoria y de plan de trabajo. Ok, pero el primer dictamen, y es público, hay que revisarlo, firmado por todos, emitido y trabajado por la Comisión de Derechos Humanos, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos, que dice, todos estos son elegibles. Perdón, pero es que no funciona así, porque la elegibilidad en el caso del cargo de dirección... Existe un dictamen. Es con la carta, se satisface con la carta de proceso y verdad. Y más bien ellos no están investigando, asegurar que ellos han cumplido con esos requisitos, solo que han puesto la carta en la mesa. La Comisión de Derechos Humanos no investigó, no auscultó de forma adecuada que estos 57 perfiles cumplieran los requisitos de ley en todo caso. Si aceptamos el dicho que están diciendo. Es decir, existe este dictamen, repito, que está firmado por todas las fuerzas políticas que integran las Comisiones Unidas, en donde dice estas personas, incluida la señora Rosario Piedra, son elegibles de acuerdo a la ley, a los requisitos que la terna, ¿no? Sí, pero es porque ella hay dos dijo dictámenes. que hay dos dictámenes. De la elegibilidad de todos. Está la elegibilidad de
No, pero algunos pudieron no haber sido elegibles para no cumplir estos requisitos y hay dos dictámenes, ese de elegibilidad y el de la terna. Entonces pasó, como podríamos decirlo, esos dos filtros a los ojos del arbitrio y a la mano que llevaban los senadores del PAN. Bueno, pero había entonces si no se dan cuenta, pues ya, ¿no? Pero había muchos que también... Para centrar el debate, a ver, o sea, porque me imagino que quieres hablar, pero entonces ya son dos temas, porque uno es este desconocimiento que están dando autoridades o están manifestando sobre la autoridad que tiene ya la comisión, ¿no? Y otra cosa es si incurrieron en delitos o ella incurrió en ¿Me dejas decir cuál es el delito específico? Sí. Es el artículo 214 del Código Penal Federal, que dice que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público el servidor público que, 1, ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Ahora, lo que dice Viri, nada más para decirlo de jurisprudencia de la Corte, que en cada una de las etapas del proceso legislativo se van subsanando, pues sí. Claro. Nada más, pero... entonces ahí es debatible, nada más. A ver, Sara. Sí. No, es que yo creo que, y justo veníamos también desde hace semanas y meses criticando el proceso de que justo ellos estaban entonces diciendo sí, todos cumplen con los requisitos, pero después no fueron públicos toda la evaluación de esos 57 personas. Claro. Entonces era como, más bien nos tienes que poder demostrar estas 57 personas, cuáles eran las calificaciones de cada uno para saber cómo llegaron a esa terna de esas 3 personas. Y es algo que hemos dicho desde un principio. Lo que a mí me preocupa, y va un poco más alineado con lo que estaba diciendo Alfredo, es que sí daña la legitimidad. Digo, el Senado está dañado, pero el Senado va a seguir estando dañado y también recuperándose sin problema. Está dañada entonces la legitimidad de la CNDH y entonces el plan de trabajo que Rosario va a presentar mañana, en realidad la pregunta es si ella tiene la capacidad bajo esta coyuntura política para poder llevar a cabo ese trabajo, un trabajo que es tan importante y que el país requiere tanto, y estamos entonces en un momento donde muchos de nosotros que sí votamos por Morena, la esperanza de Morena era que iban a hacer las cosas diferente y que no iban a suceder este tipo de actuación o este tipo de proceso, y entonces, y creo que ha habido algunas situaciones donde, por ejemplo, Andrés Manuel ha hecho algo o dice algo, da un contrato a alguien y se da cuenta, eso se ve mal, entonces lo voy a retirar, ¿no? Lo voy a revocar. Creo que esto es una de las situaciones donde, aunque tal vez Rosario hubiera sido una muy buena ombudsperson, y yo creo que tal vez sí lo podría haber desempeñado, no puede hacerlo bajo estas circunstancias, porque tiene que llegar a alguien que sí ha pasado y ya tienen 57 personas o 54 de los que pueden escoger una nueva terna y sí empezar un proceso de nuevo. Y yo sigo pensando, y lo dije hace unas semanas, que Rosario entonces debería renunciar, debería buscar una manera de decir, yo tal vez soy la persona indicada, pero el proceso no fue indicado. Entonces yo no puedo seguir en un proceso donde no hay legitimidad y que ella misma se retira de esto, porque entre más y más vamos, más y más las recomendaciones de la CNDH, nadie los va a apelar, aunque son solamente los gobernadores panistas, pero estos comités de participación ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción sí son importantes, y creo que ellos están manifestándose en contra de un proceso, no en contra de ella, y eso es algo importante que creo que tendríamos que entender. Es en contra del proceso y no de ella como ombudsperson o posible ombudsperson. Querido Alejandro, me imagino que tienes varios contrapuntos. Solo retomando la pregunta o el tema de este segmento. Claro. El hecho de que los panistas, 399, si no me equivoco, autoridades municipales de distintos órdenes de gobierno, inviten a desconocer las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, es un desacato, es una incitación a violar la ley, y además es no predicar con el ejemplo. Si alguien tiene que cumplir con la ley, son los gobernantes. Y si están denunciando un acto de ilegalidad, no lo puedes responder o reponer con otro acto de la legalidad. Lo que tendrían que hacer es precisamente lo contrario. Y a mí lo que me da tristeza es que la falta de pulcritud en el proceso electivo les dé razones a autoridades que de por sí no acataban los fallos de esta comisión. Como el presidente. Contrariamente, ¿cuándo los habían acatado? Esa sería más bien la noticia, que comenzaran a acatarlos.
Y la verdad es que los panistas no pueden revestirse de ninguna autoridad en el manejo de la Comisión de Derechos Humanos. Nada más hay que recordar que durante el sexenio donde emergió la crisis humanitaria de derechos humanos que seguimos padeciendo, el calderonismo, la Comisión de Derechos Humanos estaba a cargo de Plasencia, que hizo mutis en todas las graves violaciones de Felipe Calderón. Y no solo eso, en 2010, nada más para decirlo así, en 2010 entregó el premio de Derechos Humanos a Isabel Miranda de Gualas, quien 2 años después fue candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de México por el PAN, en una muy fallida contienda. Pero ese no es el tema. No hablemos del partidario, del amiguismo en la entrega de estos reconocimientos. El tema es que esta persona está a favor de la pena de muerte. Entonces, si alguien no puede hablar de el respeto a la autonomía de derechos humanos y el acatamiento de las recomendaciones, es el propio PAN. Y yo por eso creo que hay que cambiar, hay que reformar la Comisión de Derechos Humanos, darles colmillo precisamente para que estas recomendaciones no sean buena voluntad de los gobernantes acatarlas o no, y que yo creo que habría que discutirlo, pero sí pasar a un sistema de defensorías en donde la gente de menores ingresos pueda defenderse precisamente de gobernantes que violan la ley. Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, lamentablemente, y porque la información nueva es este grupo de panistas y de funcionarios que están amenazando con desconocer a la presidencia de Rosario, nos estamos desviando de algo fundamental, las víctimas. O sea, la voz de las víctimas es lo que desapareció por completo. Específicamente le pidieron a Monreal, específicamente le pidieron a Rosario que no asumiera. Entonces, es muy sencillo, muy fácil, muy cómodo para el presidente, para los simpatizantes de Morena, homogeneizar toda oposición que haya hasta por estos actos ilegales e inconstitucionales y meterlos a todos en la misma bolsa, que son los panistas. Y no es cierto. Aquí hay personas y organizaciones que necesariamente van a trabajar, tienen que trabajar de la mano de la ombudsperson y las cuales están cuestionando su legitimidad. Pero así como no podemos homogeneizar a la oposición, tampoco podemos homogeneizar a las víctimas. Son un movimiento plural que tienen distintos puntos de vista. Por supuesto, pero una carta de unos 40... No, nadie está haciendo eso. Nadie está haciendo eso. Yo trabajo con víctimas, yo sé que no todas no están en unidad, pero la carta que mandaron los colectivos de víctimas, nada más echarle un ojo a quiénes estaban. Sí, pero no son todas las víctimas. No, pero no podemos hablar de unidad de víctimas. Pero la CNDH no puedes tiene hablar que de ser el órgano que está respondiendo a todos ellos, claro. Y eso es lo que no estamos viendo. De acuerdo. Tiene que dar confianza a ellas. Sí, bueno, y ya eso no es lo están que veremos poniendo el si semáforo sucede. rojo, entonces este debate da para mucho. No, más que es una cosa, sí hay consecuencia de no acatar una recomendación. No, el Senado puede llamar a comparecer a los funcionados y las legislaturas locales también pueden. De no recibirla. No, y de no acatarla. Sí. Y de no acatarla y no Y el cumplirla, Senado tiene que etcétera. llamar a... Y entonces ahí también se vuelve un poco complicado legalmente, Que le pero llamen al ojalá le presidente por dieran la de más estancias dientes. infantiles. Bueno, pues ahorita vamos a una pausa, vamos a regresar con el tema del presupuesto. El presupuesto federal dará prioridad a los programas sociales impulsados por el gobierno de López Obrador. ¿Y de dónde saldrá el dinero? En parte el recorte que se haga al monto destinado a organismos autónomos. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto.